Queridos hermanos de Instrucción Teológica, les saludo con afecto, esperando que esté bien. Su servidor José Santos Castañeda Ulloa, desde Tijuana, Baja California, México, saludándoles y pues entusiasmado con la idea de poder compartirles sobre el tema de la Torre de Babel, particularmente en el aspecto que quedó pendiente, lo que tiene que ver con el mito, con la leyenda, con lo que se dice que pasó allí en relación al personaje gobernante llamado Nimrod y todo este proceso de culto que surge en el mito babilónico y que trasciende diferentes culturas y se vuelve pues prácticamente lo que conoceríamos como el inicio de la adoración pagana, lo que tiene que ver con las diferentes cultos, el origen de los diferentes cultos, a los diferentes dioses, donde se pasan del monoteísmo a una adoración politeísta. Y he estado de viaje, he estado fuera, he estado en diferentes circunstancias que me han impedido pues aportar el tema, pero ya, si Dios me lo permite, mañana dedicaré lo que sería jueves, viernes y sábado para abundar en este tema y escuchar comentarios al respecto y pues que agotemos hasta donde sea posible el tema de la Torre de Babel y ya podamos continuar con los diferentes temas pendientes ya. Se acabaron las vacaciones de Pascua y todo esto y ya estamos en plena actividad, así de que sigamos avanzando en estos temas tan interesantes, esperando que sean de bendición para todos. Les mando un abrazo desde acá hasta allá. Bendiciones. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos de Instrucción Teológica? Les saluda con gusto el profesor José Santos Castañeda desde Baja California, México, la República Mexicana, para México y demás países donde está llegando este trabajo de instrucción teológica. Regresó después de un tiempo de vacaciones y de exceso de trabajo, pero pues ya estamos tratando de poner en orden nuestro tiempo y continuar con el tema que está pendiente acerca de Nimrod y la Torre de Babel. Nimrod y la Torre de Babel tienen mucho que ilustrarnos en estos cuantos versículos que aparecen en Génesis 11 acerca de el personaje que aparece como descendiente de Cam y que desarrolla su poder político en los territorios de Sem, de la otra línea de los hijos de Noé, y que la Biblia identifica como el primer poderoso en la tierra. Así que el origen del gobierno humano tiene como paradigma principal o paternidad de alguna manera en este personaje llamado Nimrod, un poderoso cazador, un personaje valiente, atrevido, fuerte, un líder, alguien a quien seguir, y que en semanas anteriores hablamos de cómo Nimrod fue seguido por una multitud y sale con una meta, con un propósito, llega a la tierra de Sinar, le gusta este valle, le gusta este lugar, y allí elaboran un plan de construir una ciudad, y esa ciudad tendría un propósito, mantenerlos unidos en un mismo sentir, en un mismo propósito, con una misma lengua, con un mismo sistema de gobierno y alrededor de una identidad personal. Y nace un culto ajeno al conocimiento que ellos tenían de Jehová o Yahvé,
o el Dios de la Biblia. Eso es lo que narra la Escritura. La Escritura narra cómo este personaje se aleja y crean esta torre para llegar hasta el cielo. La Escritura obviamente no es precisa en el dato y se ha especulado mucho si era astronómica, astrológica, si era una torre que implicaba un desafío de acercamiento al cielo a través de una montaña artificial, una torre creada, un zigurat, una pirámide que fue creada con el propósito de acercarse a las nubes, acercarse al cielo. O cuando dice que llegue hasta el cielo es porque en su cúspide se desarrollaría un culto al mundo espiritual, un culto al mundo celestial. Por lo tanto, llegaría hasta el cielo, no por la altura, sino como espacio de comunicación. Hemos hablado de la parte histórica que aparece en la Biblia. Hemos hablado de la intervención divina para deshacer los planes del hombre. La Biblia no dice exactamente cuántos motivos tuvo Dios para detenerlos. Pareciera que todo se centra en el hecho de que ellos dijeron, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. O sea, una rebelión al plan divino que Dios dio a Adán y que Dios dio a Noé de esparcirse y multiplicarse y que tenía un enfoque patriarcal. Por lo contrario, es una concentración del poder humano, es una concentración de su fuerza en oposición al mandato divino. Entonces pareciera pues que la intervención de Dios, esa intervención que tiene su lado ideológico, filosófico, teológico, de cuándo interviene Dios y cuándo Dios no interviene en los temas políticos. Porque cuando los hombres toman decisiones políticas, llegan al poder, los cristianos pensamos que las autoridades fueron puestas por Dios. Y si fueron puestas por Dios, tienen que ser obedecidas. Y creo yo que allí hay una verdad a medias. Creo que hay una verdad a medias porque toda autoridad como ejercicio proviene de Dios. Pues Dios es el dueño del poder, de la autoridad, de la gloria. Dios tiene el señorío. Así que quien ejerce el señorío está usando el señorío de Dios legítimamente o usurpando el poder de Dios. La autoridad de Dios sobre otras vidas, porque a la sociedad en general humana se le dio el derecho de gobernar en el mundo vegetal, en el mundo animal, pero la Escritura en los inicios del texto en relación a la creación no menciona nada de la autoridad del hombre sobre el hombre. La primera vez que se menciona la autoridad del hombre sobre el hombre es como jueces para el tema de cuando alguien le quite la vida al otro. Quien derramare la sangre del hombre por el hombre, su sangre será derramada. Entonces aquí hay pues una cuestión de autoridad y de poder que se usa en nombre de Dios o desconociendo a Dios, pero que al final la autoridad sobre el hombre y la autoridad sobre todo lo creado es de Dios y Dios se le entrega a los hombres. Y cuando un hombre toma autoridad sobre los hombres, está usando una autoridad que le corresponde a Dios. Y si tiene que ver con la supervivencia y la integración social, entonces nosotros tenemos una responsabilidad de sujetarnos a las leyes que norman y rigen la convivencia social. Pero ¿qué pasa cuando esas leyes son antisociales? Son leyes en contra de la misma sociedad, en su ética, en su moral, en su desarrollo económico, en su desarrollo social, en su bien común. Entonces, ¿debemos o no debemos intervenir? Bueno, en este caso de la Torre de Babel, no solo abre la posibilidad de que los hombres intervengan, sino que Dios mismo interviene. Y desde el punto de vista personal, creo que Dios interviene
en la civilización, en el mundo, en determinados momentos, no para frenar el destino del mundo, sino para frenar la autodestrucción, como es el caso de Hitler, como es el caso de los países que se han vuelto dominantes en el mundo y que en algún momento Dios interviene, como es en el caso de Nabucodonosor, donde incluso pierde hasta la cordura, o interviene para salvar la civilización en el tiempo de José, para evitar una hambruna mortal. Entonces parece ser que hay una intervención divina en temas políticos y sociales, en macro temas, en temas macros, en temas de naciones, de imperios, de continentes, en temas de desastres naturales, en temas políticos, económicos. Dios interviene en algunos momentos para salvaguardar a su creación en términos generales. Pero en términos particulares, Dios deja que haya mucha injusticia, permite que haya hambres, permite que haya muchas cosas, porque el hombre es responsable de sus actos, lo que se conoce como el libre albedrío. Entonces aquí hay un balance entre lo que llamaríamos el plan divino, el hecho de que Dios tiene control de todas las cosas, que Dios predestina algunas cosas con un destino final, y la intervención del hombre en su derecho que Dios le ha entregado de el libre albedrío. En ese libre albedrío, Dios los deja crecer y desarrollarse en sus planes hasta cierto punto. Luego les crea la confusión de lenguas para que ellos se dispersen y se dispersan, pero su plan no se detiene. Su plan continúa. Y este Nimrod pues crea, llega a la tierra de Sinar y crea otras ciudades que comentaremos cuando yo desarrolle el tema de el desarrollo de las naciones, el origen y desarrollo de las naciones o de los imperios, que es un tema posterior que daré después del siguiente tema, probablemente que imparta otra persona, y seguiré con este tema de el desarrollo de las naciones, el origen de los imperios. Pero por lo pronto entramos en el tema de que la Torre de Babel tiene una enseñanza histórica, tiene una enseñanza espiritual, tiene una enseñanza pedagógica o por comparación, donde podemos aprender incluso leyes de liderazgo, principios de liderazgo. Todo eso ya lo tocamos en la enseñanza anterior. Solo queda un tema que es el tema más sobresaliente en la psique, en la mente, en el pensamiento de los cristianos. Y es el origen del paganismo idolátrico que nace en Babel, crece en Babilonia, en la tierra de Sinar, se va a Siria y se extiende por el mundo el culto idolátrico y el culto no solo idolátrico, sino también que ya no es un culto a un solo Dios, ahora es un culto politeísta. Todo pareciera que comienza allí, en Babel. Todo parece que comienza con Nimrod. Todo indica que la instrucción que Dios le dio a Noé y que se transmite a sus 3 hijos, en las 2 siguientes generaciones se trastorna. O sea, 300 años, 350 años, y la sociedad ha cambiado. Nos parece muy poco tiempo, pero si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en una nación protestante como Estados Unidos, pues hace 250 o 300 años tenía una fe y una forma de intervención de Dios en el tema de la vida pública, política, social, económica, en las colonias norteamericanas, y finalmente, después de esos 200 o 300 años, pareciera una sociedad en gran parte sin Dios. No digamos Latinoamérica bajo una fe católica férrea hace 500 años, y después de esos 500 años ha cambiado mucho. En los últimos 100 años ha tenido un proceso de cambio. Entonces la historia cambia, la sociedad cambia en procesos tal vez cíclicos de 100 años.
de 100 años. Entonces estamos hablando de el tema de Babel, después de salir Noé del arca, estamos hablando de esos 300 años, 350 años, donde surge este personaje mítico. Y cuando digo mítico es porque han salido muchas leyendas acerca de Nimrod y su supuesto matrimonio con Semiramis y su supuesto hijo llamado Tamuz, y que el judaísmo rabínico tiene sus leyendas, tiene sus mitos, y el resto de los países antiguos tienen sus mitos, mitos que la iglesia cristiana ha recuperado para convertirlo en parte de su bagaje teológico antipagano. Y cuando digo antipagano me refiero al tema de particularmente la Navidad. La Navidad es una fiesta que celebra el nacimiento de Jesucristo en la tierra, en la que se comparten regalos, se hacen adornos, se preparan muchas cosas, y que la iglesia tradicional latinoamericana, mundial, esta iglesia principal que gobierna el credo cristiano, pues lo ha convertido en algo muy simbólico, en algo con muchos elementos que como el nacimiento y todo lo demás, que pareciera que la Navidad se ha vuelto algo superfluo y algo que ha perdido el propósito principal, que sería recordar el nacimiento de Jesucristo, volviéndose un tema pues más comercial que espiritual, donde las familias en la actualidad no se reúnen en torno a este evento para recordar a Jesús y recordar lo que Él hizo con su nacimiento, sino pareciera pues que es más una fiesta de autosatisfacción. Creo que es aquí donde los cristianos evangélicos, buscando un rechazo a esto y emulando un poco también, o imitando un poco el tema de la congregación cristiana de los Testigos de Jehová, que así se llama oficialmente en México, están en contra de la celebración de cualquier evento, llámese cumpleaños, llámese Navidad o cualquier otro evento, llámese cívicos, como en las festividades sociales, nacionalistas, como la bandera o cualquier otros elementos que para los Testigos de Jehová pues tienen un elemento pagano y que debe ser inaceptable en la práctica cristiana. Y muchos cristianos actuales, evangélicos, sobre todo de corte pentecostal o de línea pro judaísmo, han encontrado en la Navidad un objeto de ataque a la iglesia cristiana evangélica que todavía lo celebra, y establecen pues que la Navidad es un mito, es pagano por muchos elementos, por no tener la fecha específica de la Navidad, y porque es el 25 y se considera el tema del equinoccio y todo esto, que la verdad ni siquiera es el 24 o el 25, sino es el 21 de diciembre. Entonces no encaja ahí el tema, aunque se aproxima, y que el tema de la idolatría de la madre y su hijo, que se adjudica a esta época de la Torre de Babel y obviamente a Babilonia y esta parte, pues es un mito que surge allí, y que la Navidad está involucrada también en ello, con el nacimiento de Jesús en María, y que por lo tanto pues celebrar la Navidad o nacimiento de Jesús es antibíblico, es pagano y debe de rechazarse, porque es darle culto a Nimrod, es darle culto a Tamuz, es darle culto a Semiramis. El árbol tiene una connotación pagana, las luces tienen una connotación pagana, la celebración tiene una connotación pagana, y para mostrar que es pagano se recurre a esta leyenda de Nimrod, Tamuz y Semiramis.
El tema da para mucho y lo vamos a tratar de mañana en adelante principalmente en cuanto a su argumentación del tema este. Solamente a mí lo que me llama la atención, mucho me llama la atención, es que el tema de la Navidad, que no es el tema que yo quiero tratar la Navidad, sino el tema de Nimrod, sí, el tema de la Navidad produce mucho escozor en algunos cristianos por considerarlo antibíblico como celebración. Realmente las celebraciones tienen tres contextos. Número uno, las celebraciones espirituales, como el culto cristiano y todo esto, celebraciones que tienen un trasfondo bíblico y un ejercicio bíblico o espiritual. Dos, las celebraciones cristianas que con el tiempo se han secularizado, como la Semana Mayor y la Navidad. O sea, la muerte de Cristo y el nacimiento de Cristo, que se han secularizado en el sentido de que, siendo fiestas de la iglesia, han trascendido más allá de la iglesia y se practican por aquellos que no tienen una fe practicante. Aún sin embargo, celebran la Navidad y celebran la Semana Mayor. En su desconocimiento de una práctica devocional, pues se dedican a hablar de paz, de amor, de amistad, de convivir como familia y en algunos casos pues para francachelas, para borracheras y todo esto. Ahora, eso anula el sentido correcto de la Navidad, si es que hay un sentido correcto, lo anula el que ellos lo hagan. Es la iglesia responsable de anular toda práctica que tiene si los paganos también la toman o los inconversos también la toman y le dan otro uso. Quiere decir entonces que si hay un culto diabólico, nosotros ya no debemos de hacer cultos cristianos porque ellos ya usan un culto. Si hay misas negras, entonces ya la Iglesia Católica no debe hacer misas. Entonces, o sea, uno tiene que quitar un elemento de práctica solo porque los de afuera lo han desvirtuado, o está obligado uno a replantearse el espíritu de las celebraciones que uno hace. Porque incluso los judíos pueden desvirtuar sus fiestas o eventos y convertirlos solo en tradición. Y Jesús los ataca o los cuestiona por hacer celebraciones vacías, ritos nada más. Entonces los ritos en sí no tienen una respuesta espiritual más allá de la que nosotros cultivemos. Si cultivamos la espiritualidad en nuestros actos o celebraciones, pues serán actos con un resultado espiritual. Si los hacemos como eventos cívicos o sociales o de convivencia, pues tendrán ese impacto nada más y no trascenderá de ahí. O si los convertimos en actos o eventos con un enfoque anticristiano y pagano y destructivo, pues entonces será dañino para nosotros. Entonces hablamos de tres contextos de celebraciones. Las celebraciones que tienen una experiencia espiritual, las celebraciones que tienen un trasfondo bíblico en su propósito, pero que se pueden secularizar y convertirse en eventos sociales, que no te dejan una experiencia espiritual, probablemente, sino una experiencia social, pero no te hacen daño. No te hacen daño porque te reuniste con tu familia, conviviste con tu familia, celebraste regalos para tus hijos, se unen como nunca se habían unido en derredor a un evento. Y eso para mí sería importante, el nacimiento de Jesús, donde lo celebren incluso sin entender el alcance, pero que allí está en la historia y en la memoria de ellos. Y tercero, las que sí pueden ser nocivas. Bueno, quienes están en contra de la Navidad dicen que es nociva. Y la razón que presentan que es nociva es porque tiene un trasfondo mítico pagano relacionado con Nimrod, Semiramis y Tamuz. Bueno, y en este contexto, por último, hoy solo estoy abriendo una brecha aquí de análisis para cuando yo empiece a aportar, pues ustedes puedan también opinar sobre el tema. Todas las bases que se ponen para estar en contra de la celebración de la Navidad y para ubicar el culto pagano y a Semiramis y a Tamuz junto con Nimrod, todas las bases son extrabíblicas. ¿Por qué?
porque Nimrod se menciona solamente allí en un par de pasajes, cuando se habla de que es poderoso cazador, y luego cuando se habla, nada más ahí, ni siquiera se habla cuando la Torre de Babel, se menciona antes nada más, y no se menciona a Semiramis, no se menciona en el contexto pues de Nimrod, y Tamuz se menciona una sola vez, y en otro contexto muy lejano. Entonces, ¿cómo es que se logran juntar estos tres elementos y convertirlos en una fuerte enseñanza anti-Navidad y en un argumento por aquellos que se consideran sólidos defensores de la Biblia? Entonces, si son sólidos defensores de la Biblia, sólidos defensores de la prudencia del evangelio, de la pureza del evangelio, entonces, ¿cuáles son sus fuentes bíblicas y histórico-cristianas para rechazar la Navidad? Porque al contrario, la Navidad es celebrada por generaciones. Entonces, cuando alguien a mí me diga que yo no celebre la Navidad, pues debe darme argumentos bíblicos. Y bueno, cada vez que viene la Navidad se discute este tema, y yo incluso he dado conferencias sobre el tema, y deben de estar por ahí en instrucción teológica también. Pero yo empezaré a hablar de mañana en adelante sobre el trasfondo mitológico, que es el cuarto elemento que me falta. Ya vimos el histórico, vimos el teológico, vimos el didáctico, y ahora estamos entrando al tema mitológico. Así de que mañana estaremos hablando de el tema mitológico, las fuentes, los alcances, la influencia, y cómo es que de aquí nace pues todo este tema de Nimrod, Semiramis y Tamuz, pero sobre todo me interesa a mí el tema del culto idolátrico. ¿Cómo surge el tema idolátrico o el tema de la multiplicidad de dioses, donde se sale del politeísmo y se entra al politeísmo? Hay una gran pregunta. ¿Ya había politeísmo antes de Noé? Del capítulo 6 al capítulo 9, o al diluvio, ¿ya había politeísmo, adoración a diferentes dioses, o solamente había adoración a un solo Dios y rechazo en rebelión a ese Dios y punto? Entonces, si no es así, entonces surge en la Torre de Babel, en el desarrollo del gobierno humano, en la primera civilización, pareciera que entonces ahí surgen los cultos los cultos babilónicos, los cultos cananeos, los cultos egipcios, todos estos cultos que trascienden y que son politeístas y que adoran a las criaturas antes que al Creador. Entonces hablaremos pues del tema de mitológico como mito y las razones por las cuales se desarrollan los mitos. Hablaremos de eso sobre Nimrod, Semiramis y Tamuz, y también el otro tema, el que me interesa, el desarrollo del politeísmo. Así de que continuamos pues mañana con este tema. Hoy solamente una introducción para concluir este tema de Nimrod y la Torre de Babel. Gracias por sus palabras, hermana Juanita. Esta tarde continuamos con el tema. Espero pues que les sea de bendición y, como usted dice, les motive a investigar, a abrir puertas, a entender las cosas de diferentes ángulos. Eso es muy importante para quien enseña, para quien predica, para quien quiere compartir la verdad y no solo repetir lo que escucha. Es muy importante investigar con seriedad desde todos los ángulos, no emocionarnos con falsas rutas de interpretación y ser serios en la investigación. Le felicito por su interés, bendiciones. Un comentario sobre esto, que dice que el problema de los candidatos nunca muestran su verdadero rostro. Sí lo muestran, y uno lo sabe, porque hemos escuchado, se ha platicado, se ha comentado sobre esta situación que se está viviendo.
o que se está pasando. Y nosotros como pueblo, o a veces como beneficiarios, porque hay personas cristianas que trabajan en el gobierno, para el gobierno, en diferentes puestos, ¿verdad? Ejercemos diferentes puestos en el gobierno, y la verdad que es lamentable saber y apoyar, porque no queremos perder el puesto que tenemos, apoyamos al candidato. Y sabemos qué es, sabemos cómo es, pero como cristianos primero vemos nuestra manera económica, cómo vamos a suplir nuestras necesidades en nuestro hogar. No importa lo que pase, lo que hagan, ellos, el comentario que como cristiano y cualquier persona dice, allá se van a arreglar con Dios, allá Dios lo va a juzgar. Sí, ciertamente Dios lo va a juzgar, pero nosotros somos partícipes al votar por ellos, al votar por esa persona, sabiendo que cómo es. No es que no muestren su rostro, sí lo muestran, y sabemos que lo muestran, pero desgraciadamente vemos nuestro beneficio en esa parte. Buenas tardes, profe Salomón. Yo comenzaría con la última pregunta o comentarios que se están haciendo, y este tema pues que mencionan sobre la participación política de los cristianos. Yo divido la participación política de los cristianos por sí y no. Yo pienso que el cristiano que no quiere participar en la política o ser apolítico está en su derecho de no serlo. Lo que creo que no está en su derecho es de atacar a los que sí participan. Como el que no quiere participar, creo yo que es respetable y nadie tiene que atacarlo. Son decisiones personales. De los que participan en política hay dos tipos de personas: los que participan directamente siendo ministros de culto, y los que participan indirectamente porque siendo ministros de culto lo hacen de una manera más discreta, más privada. Yo creo que asistir a eventos políticos, eventos públicos, salir con un político visiblemente es un riesgo que se puede correr. No siempre es recomendable y puede traer consecuencias positivas o negativas. Creo que lo más saludable siempre es la participación discreta. Ahora, de la participación política hay dos tipos de personas: la que es ministro y la que no es ministro de culto. Yo creo que el que es ministro de culto debe de pensar mucho si se va a involucrar y de la manera que se va a involucrar. Creo que si se va a involucrar sobre todo es en temas sociales, y va a tener un costo, puede tener un costo social, un costo incluso de su integridad, y también dedicarse a capacitar a los laicos, cristianos o no, en los temas ideológicos y de política funcional que es adecuada para el Estado. Hay que pensar en las correctas políticas económicas que un pastor debería de conocer, las políticas sociales, las políticas que tienen que ver con la ética y la moral, las decisiones políticas. Entonces el pastor debería de conocer y orientar. Muchos de los profetas y de los predicadores de la antigüedad fueron orientadores de los reyes, y creo que habría ministros de culto que sí se capacitan y tienen discernimiento espiritual y conocen los tiempos y las sazones, podrían ser excelentes asesores de los políticos. Creo que son los laicos principalmente los que se dividen en dos, y que serían los que podrían participar o no en la vida pública. Creo que para participar en la vida pública se requiere vocación y un poco de negarse a sí mismo. Los laicos cristianos que entran por ambiciones económicas, por ambiciones de poder, van a ser un destrozo en la política y van a ser un mal testimonio. Se van a enriquecer con el nombre de las iglesias y del evangelio y de supuestos votos evangélicos. Eso es vergonzoso. Creo que lo ideal sería aquellos políticos que tengan el corazón de José, de Daniel, de Esther, de Mardoqueo, que pueden participar en la vida pública como funcionarios,
como políticos de elección popular, como funcionarios de partidos políticos, como funcionarios de la administración pública, como jueces, como hay tantos espacios donde los cristianos podían ser sal y luz, pero tienes que tener vocación y cierto espíritu de sacrificio. Los que hemos participado en política, por ejemplo, yo participé 23 años directamente en el pastorado y otros 23 casi en la política, y de ninguno hice dinero, de ninguno. Todavía mi carrito es un carrito antiguo, y en cuanto a propiedades, las que tengo están relacionadas con templos que yo no uso. Entonces realmente no me aproveché financieramente ni del pastorado ni de la política. Que hubiera sido honroso pues tener un derecho económico, ¿por qué no? Prosperidad en cualquiera de los dos. No está nada mal a tenerlo. A mí me hubiera gustado tenerlo, pero les digo, no lo hice para bien o para mal. Pero tienes que tener vocación para hacerlo. Ya a mis 65 y pasadito, créeme, ya no tengo muchas ganas de participar en política, más que orientar, asesorar, pero no andar corriendo tras candidatos o aquello o lo otro. Pero sí creo que los cristianos influyen para bien o para mal con la acción o la inacción, y van a cometer pecados de omisión si no lo hacen, o de comisión si lo hacen mal. Entonces creo que hay una responsabilidad, sí la hay, no como cristiano, como persona, como ciudadano, y que sus valores cristianos le van a permitir tomar decisiones correctas, serias, para bien de los demás. Uno no participa en la política como cristiano, participa como ciudadano, independientemente si es cristiano o no, puede ser buen político, y si es cristiano no, puede ser un mal político. El tema no es si es cristiano o no, el tema es que sí tiene responsabilidad sociopolítica, y creo que sí se tiene. En cuanto al tema de las fiestas, uno tiene que entenderlo desde un punto de vista sociológico. Cualquier fiesta tiene un motivo, una razón de ser. Una fiesta onomástica que celebra un cumpleaños, un evento histórico, un evento espiritual, un nacimiento, una muerte, una victoria en una batalla, una boda, los 15 años, el nacimiento de un hijo. O sea, tiene que ver con fechas donde sucedió algo. Y estos eventos tienen un motivo, y el motivo puede ser familiar, el motivo puede ser político, social, el motivo puede ser religioso. Le llamaríamos fiestas memoriales, y la tenían los judíos y la tenían los no judíos, y lo tienen los creyentes y lo tienen los no creyentes, y lo tienen los católicos y lo tienen los de otras religiones. Ciertos eventos que quedan en la memoria colectiva y que se reconocen en ciertas fechas. Todas las culturas tienen celebraciones. Yo creo que aquí el asunto es distinguir en las fiestas que son puramente cívicas y que se celebran como cívicas. Por ejemplo, los eventos donde se celebra alábaro patrio o una batalla o algo, y que, vamos a decir, una religión como los Testigos de Jehová, una denominación, está en contra porque lo considera pagano, pero un cristiano puede decir, bueno, yo no lo celebro en un contexto religioso, lo celebro en un contexto cívico y punto. No le rindo, no me hinco a la bandera, no le pido un milagro a la bandera, no espero que la bandera me salve, no espero que los colores sean la Trinidad de Dios, ni que el águila represente a Cristo. O sea, nada de esto. Si es una celebración onomástica familiar, pues estoy celebrando el gusto de un nacimiento, estoy celebrando el gusto de una boda, de algo. Entonces es una celebración familiar que tiene un contexto de memorial en la familia. Y están las fiestas que tienen un recordatorio espiritual. Y las que tienen un recordatorio espiritual, pues se celebran
obviamente en un contexto social o en un contexto religioso. En un contexto social, pues sería en una celebración con música, con baile, con danzas, con alegría, con júbilo o con comida, como en el caso de la Navidad, o en un culto en el templo donde se celebra la fecha con un mensaje, una predicación, o sea, le puede dar un matiz familiar, un matiz social para intercambiar regalos, o lo puedes convertir en algo de carácter espiritual, cultico. Y esto, miren, lo hacen incluso con el cumpleaños de los pastores. Algunos pastores cuando cumplen años y se lo celebra la iglesia, lo celebra en un culto. La verdad es que a mí me lo llegaron a celebrar muchas veces. Ahora pienso yo que no era lo adecuado, que lo adecuado es que en mi casa, en la casa de alguien o en un salón, se hiciera una fiesta, puramente una fiesta. Eso de que te pasen al frente y te sienten en un tronito ahí y te celebren tu cumpleaños, pues es cultico, es en un culto, es en el templo. ¿Hasta qué punto sería correcto? Es espiritual, pero ¿hasta qué punto sería correcto? Entonces, creo que tiene más una connotación de reconocimiento social, de reconocimiento al trabajo espiritual, pero en un contexto de fiesta, y cabe bien en una casa, en un salón, y disfrutarlo y comer y convivir, y algunos testimonios, y sería fantástico, y algunos regalitos para el pastor, y no necesariamente un culto, pero a veces el cristiano pues tiende a convertir en culto todo para, entre comillas, espiritualizarlo, y creo que allí hay que hacerle un punto de reflexión. Ahora, cuando la sociedad toma un evento religioso tradicional, como sería Semana Mayor o Navidad o cualquier otra fecha, y lo seculariza, yo creo que pierde el factor espiritual, pero mantiene el factor memorial. Y al mantener el factor memorial de que sea en el tiempo de la crucifixión o resurrección o el nacimiento de Cristo, se vuelve un puente de alcance y de comunicación, una oportunidad para decirle, ¿sabes lo que representa esta semana? ¿Sabes tú por qué estás descansando hoy? ¿Entiendes por qué te están dando regalos? ¿Entiendes lo que significa el arbolito? ¿Entiendes lo que significan las luces? Y poderles dar, como Pablo en el panteón griego, un mensaje de oportunidad. Entonces creo que aún esa celebración secular nos permite un puente de evangelización. En cuanto al tema de la Torre de Babel como una puerta al mundo espiritual, la Biblia no lo dice. La Biblia nomás dice, construyamos una torre que llegue hasta el cielo. Y puede tener dos connotaciones principales. Una, en un terreno llano, construir una torre lo más alto posible, en un acto de levantar el rostro hacia el cielo y en un acto de desafío a acercarse a las nubes o a las alturas y diciendo, yo también puedo subir a las alturas. Y sea un símbolo de poder, un símbolo de construir algo hacia arriba. Los que han construido edificios grandes en la actualidad compiten cada año, cada país compite por construir el edificio más alto, ya sea en Dubái, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Europa, pero siempre se está buscando tener el edificio más alto como símbolo de poder. Entonces pudiera ir por allí el asunto, pero también si hay un punto de origen del ocultismo, si hay un punto de origen del espiritualismo, si hay un punto de origen del politeísmo, y revisamos hasta atrás, probablemente lleguemos hasta la tierra de Sinar, porque sin duda Babilonia es el origen de todo esto, y por eso su nombre se repite incluso en Apocalipsis como un sinónimo de maldad, de idolatría y de distorsión del conocimiento de Dios. Por lo tanto, no sería extraño, no sería descabellado teorizar de que efectivamente la Torre de Babel se usó como una ventana espiritual, como un punto de acercamiento a los dioses, como una puerta o un lugar, un último asiento, un último piso, donde había un encuentro entre el sacerdote o el rey y el hombre que se acerca a los dioses, y la habitación o morada de los dioses en ese último punto de encuentro, así como Moisés sube a la montaña
y platica con Dios y hay cosas extraordinarias allí. Y luego Moisés baja de aquel lugar y trae la palabra de Dios y trae la gloria de Dios y trae una experiencia espiritual. No es descabellado pensar que esa torre emula ese tipo de encuentros en las alturas y donde las deidades bajan y se comunican con los humanos para entregarles la revelación o la autoridad de ciertas acciones. Y regresando al tema de esta trilogía espiritual o religiosa de Nimrod, de Semiramis y de Tamuz, yo no quisiera repetir aquí lo que ya otros han enseñado acerca de esta unión y de cómo sucedió esta unión y que Semiramis fue la esposa de Nimrod y cuando Nimrod muere, que entonces queda embarazada milagrosamente con los rayos del sol y así pues Nimrod se vuelve el dios sol y luego pues Tamuz su hijo se vuelve el hijo divino del nuevo divino y pues esta Semiramis se vuelve la diosa madre y que de aquí surge el culto de la adoración al hijo y a la madre. Es muy probable que surja en Babilonia todo esto, todas las culturas como la China, como otras culturas, traen ese culto, la hindúa, de la diosa madre y su hijo divino en los brazos, incluso de una virgen embarazada, preñada, y esto pues pareciera un conocimiento previo de lo que habría de ser la venida de un ser divino encarnado, que sería en el caso del cristianismo, pues Jesucristo. Ahora, el tema de ese culto a la madre es un hecho que existió, puesto que allí están los diferentes nombres que podemos tocar de las diferentes deidades en pareja de la madre y el hijo en diferentes culturas y que pareciera que el catolicismo emula, toma para mantener ese culto al cristianismo en una nueva versión del paganismo, cristianizando este culto a María, convirtiéndola en Madre de Dios, porque Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, entonces la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo embonan en una perfección absoluta, de tal manera que Jesús es perfecto Dios y perfecto hombre. Así de que Jesús es el Hijo de Dios desde el punto de vista divino y es hijo de María desde el punto de vista humano. A esto se le conoce como la unión de lo humano con lo divino, la unión hipostática, con H-I, hipostática. Ahora, en esta unión hipostática indivisible de Jesús, que es totalmente Dios y totalmente humano, entonces la Iglesia Católica crea la teología de que María entonces es Teococos, o sea, es madre de Dios porque es madre de Jesús. Y si Jesús es madre, si Jesús es Dios, entonces, y María es madre de Jesús, automáticamente María es madre de Dios. Y entonces tienen que crear una doctrina que está basada en la doctrina de Cristo, de que Jesús nació sin pecado. Y entonces dicen que María también nació sin pecado. Para poder elevarla a los altares, María tenía que ser sin pecado. Y ese es otro tema que se puede incluso discutir en este contexto o aparte, el tema de la contradicción teológica de divinizar a María y cómo desvía el culto del Dios verdadero hacia el culto a una divinidad femenina inexistente. Inexistente porque no hay una divinidad femenina, pero que los antiguos hicieron y que está en el corazón de los hombres hacerlo, puesto que en el corazón de los hombres está inherente de los seres humanos el amor a la madre. Por eso
se le rinde el culto a la madre más fácil que al padre, que a la madre casi se le diviniza en el contexto de la familia por su corazón heroico, por su entrega, por su amor incondicional. Estoy hablando de una madre natural, no una madre desnaturalizada, que las hay. Y entonces yo creo que hay una razón para pensar que si Babilonia es el origen de estos cultos idolátricos, ¿qué tanto de esto puede tener raíz en la Torre de Babel o en esa ciudad, o cuando Nimrod se va y crea otras ciudades, donde comienza este culto? Lo que sí a mí me parece muy complicado es que predicadores, que intérpretes de la palabra de Dios, que defensores de la pureza del Evangelio, afirmen que Semiramis se casó con Nimrod cuando no hay ninguna evidencia histórica ni bíblica de una Semiramis casándose con Nimrod. A Nimrod no se le vuelve a mencionar más en la Biblia. Así que cualquier fuente para afirmar esto tiene que ser extrabíblica. Y aquí, en esto de extrabíblica, hay dos tipos de fuentes. Fuentes históricas que uno tiene que revisar para ver qué tan confiables son o no, si no están viciadas, o fuentes mitológicas que ni siquiera resisten la idea de que tengan algo que ver con la historia. Son mitos que evolucionaron a través de los siglos. Y hay una Semiramis muy posteriormente, después de eso, cientos de años después de Nimrod, es que aparece en la historia el nombre de una Semiramis. Y pues Tamuz se menciona una sola vez en la Biblia. Y decir que fue hijo de Nimrod o de Semiramis y que se lo atribuyeron a Nimrod, pues es producto de ciertas mitos que se crearon, y que para que uno los afirme como ciertos tendría que buscar fuentes fidedignas. Por eso yo siempre sugiero que cuando alguien afirme algo para atacar otras fuentes del cristianismo o otras fiestas del cristianismo, pues debe de asegurarse que no es un mito, no sea que salga de Guatemala, dicen por ahí algunos, y perdón por la expresión, no es peyorativa, y entre a Guatepeor. Es un dicho que usamos los mexicanos para usar la palabra malo y peor, y decimos saliste de allá y caíste en algo peor acá con nosotros. Entonces, es muy terrible cuando se ataca una fiesta por considerarla pagana y las fuentes que usamos sean paganas, y las historias que usemos sean paganas, y que tratemos de mito algo y lo queramos rebatir con un mito. Entonces ahí es donde a mí me preocuparía el punto, y me gustaría que quienes favorecen estos mitos nos den un trasfondo histórico confiable para poder compararlo y tomar decisiones. Pues ahora sí que cada quien en su contexto, pero sí valdría la pena, sí valdría la pena. Por lo tanto, a mí, yo voy a tratar de compartir más sobre el tema este de Semiramis y Tamuz y Nimrod, pues mañana y pasado. La verdad, he tenido una agenda de trabajo terrible, pero sí es importante que quienes afirman esta trilogía o trinidad aquí en Babel, el surgimiento de esta trinidad cúltica, pues nos dieran sus fuentes para compararlas, porque un mito que se repita 20 veces y que nos digan, es que hay infinidad de fuentes que lo afirman, pero todas las fuentes tienen el mismo origen de un mito, pues no es más que la repetición de un concepto falso. Y eso es delicado, el que varios lo afirmen no lo hace real, no lo hace real. Entonces lo hace real la fuente confiable. Quisiera abundar más sobre el tema hoy, pero no puedo hacerlo, tengo algunas cosas que resolver todavía. Yo aquí dejaría contestando esas preguntas y planteando algunas hipótesis aquí para poder avanzar sobre el tema
de Nimrod y la Torre de Babel en la parte mitológica. Me gustaría que quienes creen que es un mito, pues aporten las ideas de por qué creen que es un mito. Y los que creen que es un hecho histórico, nos aportaran los argumentos históricos. Sería fabuloso. No, mi afán no es amarrar navajas ni pelear, que nos peleemos aquí con el tema, sino un estudio serio. Y quien quiera seguir creyendo en el mito como real, si es que es un mito, bueno, pues no pasa nada. Y si quienes tienen argumentos históricos y los pueden probar con fuentes fidedignas, pues también igual sería fantástico. Entonces, adelante, yo los dejo esta tarde, sigan preguntando, sigan opinando, sigan aportando, sería fabuloso, por favor, si el tema les parece atractivo, comenten algo aquí, comenten lo que sea, pero comenten algo para sentir que sí están vivos, que sí están atentos al tema. Dios les bendiga y buenas noches, a donde sea noche, aquí son las 2 de la tarde y hasta mañana, o contestando más noche preguntas que tengan o comentarios o saludos, pues aquí lo respondemos. Bendiciones. Saludos al grupo Instrucción Teológica, saludos a todos mis hermanos, al exponente, el profesor José Santos Castañeda, Uloa, y pues creo que la mayoría de los integrantes ha escuchado los audios. Han sido de muchísima bendición, no acaba el tema sobre el tema de Nimrod y la Torre de Babel, y en este caso también la cuestión de los mitos. Sobre esto me gustaría aportar en la siguiente imagen que les he enviado, pues me gustaría que podamos nosotros también añadir algo respecto al tema de la mitología. Quise ampliarlo un poquito ya que abre el espacio el profesor. Miren, en uno de los libros muy antiguos, bueno, no tan antiguos, estamos hablando de el siglo XIX, Alexander Hislop, 1858, él escribió tomando el tema de la mitología, que es un tema que para mí es súper, súper interesante. Todas las culturas tienen sus mitologías y creo que también tienen su debido uso. Yo respeto mucho las mitologías, a veces las he usado para ilustrar ciertas temáticas conductuales en los mensajes, sobre todo los mensajes prácticos. Pero según expresa y que lo hace ya con una forma categórica, Hislop decía que Nimrod nació el 25 de diciembre, así lo afirmaba directamente, no lo tomaba como una mitología, sino como un hecho. Y él se unió a su madre, dice que se llamaba Semiramis, y que de esa unión nació un hijo que se llama Tamuz. Cuando Nimrod murió, su madre esposa, a la vez, lo sepultó, pero Semiramis, para mantener el poder en Babilonia, ella afirmó que Nimrod había ascendido al cielo y que se había convertido en el dios Sol. En este momento, el culto al Sol, que es un hecho en las culturas paganas, definitivamente, pero en esta mitología que dice Hislop que el Sol se transformaría en el más antiguo del mundo, al paso del tiempo creció un árbol en donde Nimrod había sido sepultado. Semiramis comenzó a enseñar que su hijo esposo había encarnado en ese árbol y cada día en su natalicio visitaba su tumba y llevaba un sinnúmero de dones colgándolos en ese árbol en 25 de diciembre, lo cual tendríamos que recordar la añadidura del mes de diciembre, porque incluso dentro de las culturas romanas se contenía 10 meses en el calendario solar. Después fueron añadidos otro más, hasta que llegó a tener 12 meses. Es una historia que en este momento no vamos a contar. Pero en este mito que se ha formado en base a lo que Alexander Hislop, había dicho en el tema de las dos Babilonias, que no descarto todo el contenido del libro, solamente el tema de la aceptación del mito, y es importante que lo tomemos en cuenta. Allí encontramos
tres cosas interesantes. Primero, hay un personaje bíblico que es Nimrod. Nimrod existió y los historiadores lo pueden identificar. Algunos lo identifican con Sargón de Agade en 2300 a.C. La identificación de ese Nimrod antiguo no es muy exacta, pero es muy probable que sí se refiera a ese Sargón. Pero la casi mitológica reina siria Semiramis, que también existió, pues la identifican muchos con Samuramat, que es reina histórica de Asiria, esposa de Shamsi Adad V y regente de su hijo Adad Narari III, nacida en el siglo IX a.C. Si nos damos cuenta, algunos dicen que reinó entre 810 y 805 a.C. y muere en ese siglo. Si comparamos los años que hay entre el personaje bíblico que es 2 milenios antes de Cristo al siglo octavo antes de Cristo en el que vive la reina siria Semiramis, pues ya tenemos una diferencia de unos 1200 años y eso es algo totalmente imposible. Ahora, todavía tenemos que tomar en cuenta el tercer paso que ya les enumero, que es eh, eh, la mitología. Cuando se hace la mitología pagana, o el invento, porque es un invento, la mitología es un invento. De hecho, la palabra mito quiere decir mentira. Cuando se habla de la mitología, está hablando de las historias inventadas. Eso es la mitología. Y entonces, cuando hablamos de este dios mitológico pagano, de la fertilidad Tamuz, que los paganos inventaron, porque no existió, realmente no existió. Tamuz no existió, es un mito, y Semiramis no fue definitivamente su madre, ya que ella no pudo casarse con un personaje que vivió 1500 antes que ella, que en este caso es Nimrod. Y de esta manera nos damos cuenta que las culturas tienen sus mitologías, pero nosotros tenemos que tener cuidado al utilizar, entender que una mitología es una mentira. Pero dentro de las mitologías, o sea, hay una corriente que se les conoce como los mitistas. Los mitistas son aquellos que utilizan las mitologías para respaldar sus, de alguna manera, eh, sus ponencias. Y de hecho, tenemos que ser muy claros porque en las Sagradas Escrituras el tema de las mitologías son hasta cierto punto condenados porque son basados en mentiras. El Señor Jesús mismo advirtió por medio de los apóstoles, por ejemplo en Tito 2, 13 al 14, este testimonio es verdadero, dice. Y habla de verdadero, no es una mitología. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. 14. Y no atendiendo a fábulas judaicas. Quiere decir que dentro de las interpretaciones judaicas también habían fábulas. Ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. También son tipos de mitologías. Y en primera de Timoteo 4:7 dice, desechando las fábulas profanas, ya no las judaicas, sino las profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. En segunda de Timoteo 4:3 al 4 también dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Es decir, su predicación va a ser de fábulas. O sea, tú no puedes tomar una predicación de una fábula y hacerla como si fuera una verdad, porque entonces vamos a tener pues la fundamentación indebida. Según de Pedro 1:16 también lo condena, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces es importante que no nos basemos la argumentación doctrinal en una fábula. Digo esto también porque de pronto a veces una imagen de Facebook, de redes sociales se comparte como si fuera verdad, pero son fábulas y el Señor nos prohíbe que nos basemos en fábulas.
Por ejemplo, esta imagen que yo puse al lado, porque lo comparten muchas personas, dicen que Dionisio nació el 25 de diciembre, Saraswati el 25 de diciembre, Krishna el 25, Buda el 25 de diciembre, Hermes el 25 de diciembre, Heracles el 25 de diciembre, Adonis, perdón, el 25 de diciembre, Mitra el 25 de diciembre, Tamuz el 25 de diciembre. Bueno, realmente eso es caer en una prácticamente casi en una secta, ¿no? Porque está basado en nada. Realmente, ni Hermes, Horus, Mitra, Krishna, Tamuz, ellos en primer lugar no nacieron, porque ellos son mitología, producto de la mente de los paganos, no existieron. En el caso de Siddhartha Gautama, Buda, sí se desconoce el día exacto de su nacimiento, pero en la India piensan que debió haber nacido en luna llena del mes de Vaisakha, es decir, entre abril y mayo. No tiene nada que ver con diciembre. Y de Zoroastro también se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, pero algunos dicen que el Norus, que es el año nuevo de Irán, que se celebra el 21 de marzo en el calendario occidental, es una información equivocada. O sea, si vamos a argumentar algo que sea basado en la verdad, no en mentiras, porque de esa manera, o sea, nos desacreditamos como predicadores de la verdad. O sea, no estoy argumentando más que esto, que, que no nos basemos en las fábulas. Eso es importante. Esta información entonces no soporta una revisión de la historia en la mayoría de los casos eh, presentados allí en esos ejemplos. Se desconoce la fecha exacta que habían nacido dichas deidades, que son paganas, por así decir, ¿no? Porque lo son. En los otros se inventa una fecha distinta a las que las culturas que los veneran le atribuyen y engloba de manera muy arbitraria a todos los dioses, todos los semiprofetas, todos entonces nacieron el 25 de diciembre y esto en ese sentido es muy, bueno, muy interesante, ¿no? La forma en que se presenta. Igual también se olvida que las culturas grecorromanas, orientales y originarias de América tenían calendarios totalmente diferentes, totalmente distintos, y eso lo tenemos que tomar en cuenta. No seamos demasiado crédulos a todo lo que circula en redes sociales. Hay que ser como los berianos, que dice que eran más nobles los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y esto es importante que lo, que lo tomemos muy en cuenta. O sea, vamos a hacer alguna argumentación no basado en mitologías. Esto lo digo también porque hay una escuela que se le conoce así, como los mitistas. Los mitistas incluso afirman que Jesucristo es una copia de todas las mitologías, por lo tanto no existió. Eso incluso hasta historiadores serios, historiadores que no creen evangélicamente la palabra, lo rebaten porque el mitismo no soporta la revisión de la historia, porque eso es algo, por ejemplo, quienes creen que el cristianismo es una copia del mitraísmo, o sea, no se puede soportar esa expresión. El hecho de que se encuentren ciertos parecidos, no es que haya una copia. En este sentido, los teoristas mitistas atribuyen, por ejemplo, que el nacimiento de Cristo es una copia del mitraísmo. Y en este sentido, pues querer desacreditar, porque el fin de ese tipo de teorías de parte de la teología liberal o de esta teología modernista, que ahí se le conoce, es desacreditar que Cristo haya sido un personaje de la historia y que sea real, sino que es una copia del mitraísmo. Esa es su argumentación y se le conoce a ellos como los mitistas. Bueno, y esa es la razón por la que, por ejemplo, la festividad, ¿no? Vamos a decir, de la natividad o la celebración del nacimiento de Cristo es atacado,
En este sentido, no tanto incluso por la fecha, sino por el acto de que hubo una encarnación y entonces eso se va negando. Ese sentido es muy interesante porque también vemos cómo circulan esas teorías en contra del nacimiento de Cristo, fundadas en la suposición de que las similitudes, la contemporaneidad incluso y la relación con cultos extintos, porque estamos diciendo que han desaparecido, ya no existen, los que se tiene muy poca información incluso, y algunos piensan que son indicadores del origen del cristianismo y como un plagio del cristianismo, y en este sentido hay historiadores que rebaten ese tipo de plagio por el hecho de que las culturas antiguas sí tenían cuestiones de misterio, pero el cristianismo también tenía cuestiones de misterio y no necesariamente tenían que ser una copia, sino que eran la metodología utilizada para la propagación y poder entender que hay un elemento allá. Entre los cultos, definitivamente el mitraísmo, las Saturnalias, el culto al sol invicto, de alguna manera, hay pues de alguna forma, los detractores del cristianismo, quienes siguen las teorías mitistas de que el cristianismo copió el nacimiento de Cristo de esos cultos paganos y entonces de alguna forma en particular del mitraísmo, ¿verdad? Entonces a lo largo de la historia humana todo tipo de ideas especulativas, podemos decir, han surgido falsamente, etiquetándolos definitivamente como ciencia, cuando en realidad no son ciencia. De alguna forma también se han aceptado como ciencia verdadera por errores basados en hechos, que algunos de ellos que tienen cierta verdad, pero que no son en la totalidad. Y hay una razón por la que primeramente hablando del plagio, porque desde el inicio, aunque hay similitudes entre el cristianismo y otras culturas paganas de religiones paganas, no olvidemos el tema del plagio. El plagio que va desde el Génesis, capítulo 3, versículo 17, cuando viene la promesa del Redentor y empieza, esa es la idea que está ahí, el plagio satánico, que viene a ser prácticamente ese hilo, verá que va caracterizando las culturas paganas. Por lo tanto, pues nosotros este, descartamos totalmente la teoría que ahí se da. Y en el mitraísmo y el cristianismo hay ciertas similitudes. Y al hacer el estudio formal de las obras y análisis a profundidad de la simbología mistérica, en ambos casos, del cristianismo y del mitraísmo, por ejemplo, pero también puede hacerse de otras religiones, nos damos cuenta que se resuelve el problema, porque en la época imperial, por ejemplo, los atributos de las divinidades orientales eran intercambiables entre sí, quizás como un resultado de los procesos del sincretismo que sufrieron estas deidades en su difusión por todo el territorio. Por ahí la presencia de un gorro frigio no implica que un personaje en cuestión sea Mitra, porque aparece con su gorro y ya es Mitra, como ocurre con el bronce de Montilla. Una ara en la representación de un toro y espigas de trigo no habrían referencia al sacrificio de bóvido, eh, sino que aún podemos decir que en este sentido hay ciertos conceptos mitraicos, incluso hasta en el mosaico cosmológico de Mérida, ahí se podía ver. Pero el cristianismo no copió el mensaje. La metodología o los misterios mitraicos o de cualquier otro tipo de culto realmente eran empleados por todos los cultos para hacer llegar un mensaje único. Eso es lo que debe entenderse con claridad, el empleo que se puede ver en la metodología de Pablo para dar el mensaje a los griegos en Hechos 17, tomando una frase del altar para transmitir el evangelio al Dios no conocido. Él utilizó esa metodología, pero no estaba copiando la doctrina de parte de esos dioses. No se puede negar el hecho de que la asimilación, es decir,
que cuando coexisten culturas, idiomas, tradiciones espirituales y otros en un mismo lugar, es fácil que se intercambien parte de sus elementos y al cabo de unos años sea difícil saber quién copió a quién o quién inspiró a quién. Pero en el crisol de culturas que había en el Imperio Romano, este fenómeno se debió producir con mucha frecuencia. Sin embargo, como debemos entender estas similitudes que hay entre el mitraísmo y el cristianismo, ¿será que el cristianismo copió al mitraísmo? Bueno, según la mitología persa, Mitra, por ejemplo, nace en una cueva de una virgen, Anahita, llamada en ocasiones Madre de Dios. La fecha de su nacimiento es 25 de diciembre. El nacimiento de Mitra, guiados por una estrella, acuden unos pastores a adorarlo. Mitra, Dios encarnado bajo forma humana, es un Dios salvador y juzgará a los muertos que resucitarán en el día del juicio final para separar a los justos que irán al paraíso y a los perversos que caerán en el fuego del infierno. Una vez concluida su misión en la tierra, Mitra celebra una comida con el sol y con sus seguidores y a continuación asciende al cielo. Los seguidores de Mitra se llaman hermanos entre sí y llaman padre a su maestro espiritual para entrar a formar parte de la comunidad con bautizados con agua. El domingo es el día sagrado y las grandes fiestas se celebran el 25 de diciembre y con ocasión del equinoccio de primavera. En la liturgia se conmemora la comida realizada por Mitra antes de su ascensión al cielo y en el banquete ritual se come pan, se bebe vino en recuerdo de la carne y la sangre del toro sacrificado por Mitra. Es notable la proximidad existente entre las reglas morales del mitraísmo y del cristianismo también. En ambas religiones estas son estrictas y se promueve la igualdad, la hermandad, la ayuda mutua entre los hermanos. Bueno, pero por esas coincidencias es que Ernest Renan, desde 1823, escritor y filólogo historiador, hizo su famosa afirmación diciendo: si el cristianismo hubiera sido detenido en su crecimiento por alguna enfermedad mortal, el mundo hubiera sido mitraísta. Interesante. Pero, ahora vienen los peros. Esta afirmación realmente no tiene ningún fundamento, es solamente una declaración gratuita. Porque aunque ambos emergen, el cristianismo y el mitraísmo, por ejemplo, en un mercado de religión romana en crisis, en especial en el tema de lo soteriológico, de la salvación y lo escatológico, son de naturaleza completamente distintas, sobre todo por su exclusividad. Tanto el cristianismo es inclusiva, pero estas religiones son exclusivas. El cristianismo es inclusiva, incluye a las personas. Son más las diferencias. De hecho, es la razón por la que quedaron sepultadas estas culturas, porque eran religiones de misterio que no, o sea, eran exclusivistas, no incluían a las personas salvo que hicieran ciertas, o sea, tenían sus límites a las personas que ingresaban. En el caso del cristianismo no, era abierto y por eso es que no pereció el cristianismo, porque incluía a todas las personas. Son más las diferencias que las similitudes del mito de Mitra y de la historia bíblica. Por ejemplo, los mitos de Mitra son 3, no es uno nada más, son 3, y muy diferentes cada uno. No se cuentan con escritos propios en la versión romana, por ejemplo. Ahí podemos ver que Mitra nació de una roca. En otras fue creado como adulto por Ahura Mazda. Y de hecho, en la mención del 25 de diciembre, según Roger Beck, es completamente errado. En realidad, la única evidencia de esto es la celebración del cumpleaños del Invictus en esta fecha del calendario filócalo. Invictus es, por supuesto, el sol Invictus, el dios de Aureliano. No se concluye que un dios sol diferente, previo y no oficial, Sol Invicto Mitra, nació necesariamente o siquiera probablemente en ese día también, sino que allí hay diferencia entre Mitra y el Sol Invicto, hay totalmente diferente. También debe tomarse en cuenta, y ese es en el mito romano, ¿verdad?
tomar en cuenta que ambas religiones, el cristianismo y el mitraísmo, eran diametralmente opuestas e incluso al encontrarse producían choques ambos, no eran aceptados uno con otro. ¿Aceptas uno o aceptas el otro? Es iluso entonces pensar una fusión de de ambas religiones. Por esa razón, los mitistas no pueden afirmar eso. Incluso podríamos leer en la historia eclesiástica 3 que nos cuenta Sócrates escolástico. Él dice de esta manera: es ahora propicio mencionar lo que tuvo lugar en las iglesias bajo el mismo emperador. Un gran disturbio ocurrió en Alejandría a consecuencia de la siguiente circunstancia. Había un sitio en la ciudad que llevaba mucho tiempo abandonado por la porquería y descuido, donde los paganos anteriormente habían celebrado sus misterios y sacrificado seres humanos a Mitra. Esto estando vacío y sin otro uso. Constancio lo había donado a la iglesia de los alejandrinos y Jorge deseado erigir una iglesia en el lugar. Dio instrucciones para que el lugar fuera limpiado. En el proceso de limpieza se encuentra un aditum, gran profundidad, en el cual reveló la naturaleza de sus ritos paganos, puesto que se encontraron cráneos de varias personas de diversas edades, los cuales se supone que fueron inmolados por motivos adivinatorios y para la inspección de sus entrañas. Bueno, ahí sigue la descripción del culto a Mitra, pero hay una completa diferencia entre el cristianismo y el mitraísmo. O sea, no pudo haber copiado el cristianismo a una religión que sus historiadores mismos hablan en contra. Y tenemos aquí varias citas que van a mencionar el mismo. Entonces, no podemos ni debemos pensar que esto es una copia de las culturas paganas. No, el nacimiento de Cristo es completamente diferente y no está copiado del mitraísmo. Podríamos seguir y mira la argumentación para hacer la diferencia, pero simplemente les hago la referencia a que hay totalmente diferencias completas y garrafales en este caso. Bueno, hasta aquí me gustaría dar entonces algunos consejos para evitar caer en garras de la mal llamada ciencia, en este caso de alguna manera del mitismo mitraico. Los consejos serían estos: cuidado con las aseveraciones sobre este mito de Mitra y otros mitos, pues se debe recordar que esos se basan en interpretaciones de iconografías, escritos de sus detractores mismos. Ni uno solo hay de los mitraístas, O sea, lo que conocemos de Mitra es lo que dicen sus detractores, porque es un culto que no existe. Además de ser el mitraísmo una religión de misterio, exclusivista y de secretismo, por lo tanto, tendrían que haber pertenecido a ellos para que sepan, ¿verdad?, qué es lo que realmente hacían. Conocimiento de la influencia del zoroastrismo en el mitraísmo y en ese primero, que es del zoroastrismo, a la vez por el judaísmo de Daniel, de ahí muchos conceptos de origen troncal. Es decir, que la influencia en el mitraísmo vino del zoroastrismo y el zoroastrismo tuvo mucha influencia de las enseñanzas dadas a Daniel a los magos persas, porque de ahí viene el Zoroastro persa. Esto es interesante, no debemos de desconectar esto. Por tanto, si hay algunas similitudes parecidas, es porque tuvieron también precedidos por un maestro como fue Daniel antes de ellos, ¿verdad? Así que habían algo de las enseñanzas habían quedado, por esa la relación. Eso no lo tenemos que descartar. Y la comprensión de los diversos mitos religiosos, de los varios mitraísmos, o sea, no solamente un mitraísmo, según el lugar y la época, para que se pueda argumentar. ¿Por qué? Porque si tú dices que Mitra nació el 25 de diciembre, tienes que especificar que eso es uno de los 3 mitos diferentes, y específicamente en el mito romano, no en el mitraísmo persa. Entendiendo el entendimiento del mensaje único del cristianismo en el mercado de las religiones, pese al uso de las metodologías parecidas a los de las otras religiones, para poder distinguirlo correctamente de cualquier otra.
y reconocer los elementos comunes en las religiones que son producto de factores circunstanciales como por ejemplo días, fechas, rituales de iniciación, costumbres sociales, simbólicas. Esos pueden coincidir, ¿eh? Así como puede coincidir en cualquier momento tu nacimiento. Dice, ¿sabe qué? Yo nací el 5 de octubre y coincide con la celebración de tal santo. O sea, eso no hace que tu cumpleaños sea diabólico o idólatra. O sea, eso es una mera coincidencia. También la identificación de las diferentes diferencias diametrales que no son reconciliables entre el cristianismo y el mitraísmo. Y por lo tanto no se puede hablar de una mezcla. Esto es importante también hacerlo. Distinguir no solo de los diversos mitraísmos, sino también de los diversos cristianismos. Porque hay diferentes cristianismos y hacemos la diferencia entre el cristianismo bíblico y el cristianismo romano, por ejemplo, ¿no? Además, hay que recordar el enfoque de los primeros apologistas cristianos. Cuando se referían a parecidos del cristianismo con el mitraísmo, ellos acusaban al mitraísmo de plagio y nunca acusaron al cristianismo de que haya sido quien plagió. Eso es importantísimo. Y no ser guiados por las coincidencias con otras religiones o porque se hacen ciertas cosas parecidas, sino lo más importante es si es bíblico algo, o si es permitido hacerlo, porque también esto es algo que tomar en cuenta. Y ver en la historia el triunfo final del cristianismo sobre el mitraísmo y el empleo de metodologías de evangelización. Así que ahí vemos cómo triunfa el cristianismo al, ahora sí, hacer una fiesta que impera, donde se le da culto al Cristo nacido. Es una cosa impresionante del triunfo del cristianismo. Y ¿es correcto que un cristiano ataque una celebración que festeja a Cristo? Bueno, pues allí ya tendríamos nosotros que responder, ¿verdad? Que estas fechas entonces puedan tomarse como un culto de acción de gracias a Dios siempre. Y uno puede festejar cualquier cosa, darle gracias. Por eso dice, darle gracias a Dios en todo. No es por el día que cae o la fecha, sino por las circunstancias, las acciones, las bendiciones que uno celebra, por tu cumpleaños, por enviar a su hijo, por morir en la cruz. Todo es hacer acción de gracia. Creo que nos falta mucho. Cada día debemos de dar gracias a Dios y cada situación sea un pretexto para darle gracias a Dios. Esa es mi opinión. Dios me los bendiga a todos. Espero que sea de bendición. Saludos. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos en Cristo, este grupo de instrucción teológica. Para mí es un privilegio, hermano, de verdad que sí, compartir con ustedes. Esperamos en el Señor que tengamos un poquito más de chance libre para las aportaciones, escuchar los audios de mis hermanos, compartir un poco más. Yo sé que siempre estamos hambrientos, sedientos de buscar cada día más la presencia del Señor y su conocimiento. Y con esto que ha estado aconteciendo últimamente, hemos incluso tratado de acotejar dichos acontecimientos actuales con los acontecimientos por venir. Y esto nos provoca cada día más nosotros indaguemos más, busquemos más la presencia del Señor. Y que la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos, sigamos investigando y escudriñando más. Así que, hermanos, esperamos en el Señor compartir unos con los otros, aprender unos de otros. Estamos aquí, siempre he dicho eso, estamos en la tierra y nunca dejamos de aprender. El maestro siempre debe de estar pendiente a aprender, porque como dice su palabra, el sabio atiende sabiduría y nunca se hace sabio en su propia prudencia, en su propio conocimiento, en su propio saber. El sabio atiende sabiduría. Así que, hermanos, un placer, su hermano en Cristo, Iván García, por este lado, y esperando que así compartamos cada uno de los temas que se están posteando aquí, que con gran esfuerzo mi hermano Salomón, aprovecho la oportunidad para felicitarle, para darle un abrazo. Me gustaría dárselo en persona, pero usted sabe que estamos imposibilitados por la distancia. Pero de verdad, maravilloso esfuerzo de parte suya, nuestro hermano Salomón, a pesar de la lucha que coge con uno, detrás de uno, pon tus audios, ponlo ahí, pendiente siempre por la salud del grupo. Aparte de eso, luego de que logra recopilar esos audios,
hacer esa transmisión, esa presentación que le da de gala a uno. De verdad que no tiene palabra, hermano mío. Su esfuerzo amerita los más galardones posibles para usted. Así que un abrazo, bendiciones de lo alto y un placer estar con cada uno de ustedes, hermano. Saludos, hermano Iván, muchas gracias y gracias también a ti por todos tus esfuerzos. Al final me gustó mucho el trabajo que hicimos de edición y de poner todo en un solo material. Y bueno, pues estuvo muy bien, la verdad, con bastante información para ir escuchando, para seguir repasando, y queda ya documentado en la página de Instrucción Teológica. También hemos estado subiendo algunos otros estudios paralelos para los que les interesa el tema de la teología, de la escatología, y están puestos. Estaremos compartiendo más, así que compartan la página, ayúdenos para que más personas puedan interactuar y nos dé también más opciones en la opción de transmisión también en vivo en la página de YouTube, podamos hacerlo y de esta manera poder aprovechar al máximo. Así que bueno, pues les invitamos para que sigan compartiendo los estudios, y esta semana también va a ser de grande bendición. Así lo creo. Un abrazo, mi hermano Iván, el cariño es recíproco. Personas pueden... Amén, amén, hermano mío. Sí, estuve mirando algo que usted tiene ahí sobre Goi Magog que usted estaba exponiendo, incluso no lo pude terminar de escuchar. Me tengo que sentar a degustar cada uno de esos trozos que usted ha puesto ahí. Claro que sí, vamos a compartir esa página. Yo siempre aprovecho y entro, le doy me gusta a los videos y ya la sigo incluso. Cada vez que hay una actualización me llegan.